trae de por medio una serie de particularidades, precisamente pone en la palestra el ejercicio de competencias y atribuciones por parte del Estado y de forma específica por parte del gobierno como el responsable de la toma de decisiones. Difícil momento que le toca vivir a el gobierno de Yanine Áñez con relación a una determinación que creo que está manteniendo en vilo a toda la población con relación a si se amplía o se mantiene o se flexibiliza el periodo de cuarentena, ¿no? Veamos cómo entonces estos factores entran en juego con relación a lo que determina un ejercicio de gobierno, que es el que denotamos en este caso. Para ello voy a vincularnos un poquito a lo mencionado por el profesor Sebastián Di Capua, ¿no? Entonces ahí ya voy a trasladarles un poquito la consulta a ustedes con relación a los diferentes criterios que se deben tomar en cuenta y cómo uno de esos conceptos, el de poder de policía, puede significar una circunstancia muy particular, ya que cualquier decisión que se adopte por parte del gobierno central en este momento va a requerir, ante cualquier eventualidad, del empleo de esas facultades que se le reconoce por el concepto de poder de policía. Alguien que desee, en este caso, ya iniciar con la conversación, como les digo, vamos a centrar este punto para ir matizando también lo que es el ejercicio de funciones de la administración pública y del gobierno como referente, me refiero al gobierno central, como referente de la administración. Si gustan, pueden levantar la mano en la herramienta en Zoom o hacer uso ya del micrófono para manifestar sus apreciaciones, ¿no? La idea es de que podamos generar una suerte de diálogo o debate y que como resultado de aquello lleguemos a algún tipo de conclusión de si puede o no puede aplicarse un criterio de poder de policía al que también conjugaremos esa relación de la opinión pública versus la política pública, ¿vale? Dale, Estensoro. Ignacio nomina a José Estensoro a que pueda iniciar, entonces, a ver, le vamos a consultar a José su posición. Oh, perdón, no escuché bien la posición sobre qué. Con relación a varios factores. Uno, la situación en la que se encuentra el gobierno actualmente, de la decisión que deberá asumir o adoptar en estos días, probablemente sea en el transcurso de esta jornada, lo que resta de esta jornada o mañana, en el peor de los escenarios hasta el día jueves, ¿no? De definir si mantiene la cuarentena o la flexibiliza. Y en relación a esa decisión, todo lo que significa la adopción de esa decisión, qué particularidades podemos trazar respecto al concepto de poder de policía o bien la incidencia que también anotábamos en la otra lectura de la relación entre opinión pública y política pública, ¿no? Tomando en cuenta que las opiniones en el país están bastante divididas, unas a favor de levantar la cuarentena, otras de flexibilizarla simplemente y otras en relación a mantenerla de forma irrestricta e incluso endurecerla. La reunión empezó hace unas 3 horas, me parece, Doc, ¿no, Doc? Creo que va a empezar hoy. Sí. Pero bueno, sin duda alguna es una decisión demasiado importante, más aún cuando la economía ha estado viéndose afectada de tal forma. Y para muchos lugares como Sucre va a ser importante, o Tarija, o los lugares que tienen pocos casos, para ver si podemos hacer algo más, digamos, respecto a esto. Y le cedo la palabra a mi compañero Linero. Ok, a ver, le trasladamos entonces a José Ignacio para ver qué posición también tiene al respecto. Yo, doctor, si hablo sincero, no vi el video, más que no vi el video. Ayer me quedé haciendo una tarea de
de investigación y ya de ahí me olvidé, pero No, lo planeo ver hoy día sí o sí. no, tranquilo, tranquilo. En el tema del video tenemos todavía hasta mañana. Es Ah, simplemente ya, genial. para matizar un poco lo que fuere poder de policía, ¿no? Y que guarda relación con lo que está aconteciendo en este momento, ¿no? Puedes centrarte el análisis a la decisión, ¿no? La dificultad o la posición que puede asumir el gobierno central con relación a a la cuarentena, ¿no? Bueno, entonces respecto a esa problemática en general, lo que tiene que poder medir el gobierno es si es que la cuarentena se levanta en este momento, evidentemente van a haber más muertes y se van a haber más contagios, pero eso se tiene que poder medir en contraposición al daño económico que causa a largo plazo, digamos, porque en este momento con la cuarentena se pueden salvar 2.000 vidas, 3.000 vidas, pero a largo plazo tal vez se puedan perder 5.000 o 6.000 por los diferentes efectos económicos, como la pobreza, el hambre u otro tipo de enfermedades como el dengue. Entonces, para el gobierno es una posición bastante complicada en general porque ningún otro país de la región también está levantando las cuarentenas, ¿no? Pero Bolivia, por su situación económica y en vista de que también ya se paró en octubre por unos 20 días, 21, es una situación que es bastante sui generis, ningún otro país del mundo la tiene, pues, que yo sepa. Por lo tanto, más que todo, desde mi punto de vista, la balanza está en qué va a causar más daño a largo plazo, la cuarentena, o sea, el coronavirus o el daño económico por la cuarentena. Perfecto, Linera, gracias. pero no se está hablando de levantar la cuarentena, sino de flexibilizarla en algunos lugares. O sea, Claro, no, no, pero cualquier flexibilización de medidas va a llevar a un aumento de contagios, va a llevar a un aumento de casos en sí, digamos, aunque la cuarentena se flexibilice como era antes, solo hasta las 6 de la tarde, en general la gente va a empezar a salir más y los contagios van a aumentar como, bueno, como se tienen Ya, los en sí ya casos. está más flexible, ¿no? Porque, o sea, si se ponen a pensar, digamos, las primeras semanas no habían restaurantes, no había nada, y ahora, por ejemplo, ya están abriendo, pedidos ya atienden las noches, y ya son como 20 restaurantes que están todo el día, así que, o sea, es como que antes Claro, no se podía y e- ahora ya esa, está pudiendo. esa fue una jugada inteligente de pedidos ya. Primero enviaron gratis cosas de farmacias y supermercados, esperaron que sus motos obtengan los permisos ya que realizaban un acto de bien social y ahora que las motos tienen permisos, le están diciendo a los restaurantes que abran porque como ahora pueden llevar los delivery sin problema y eso ayuda bastante en general. Fue un cambio en el modelo de negocio. Ya, ya, vale. Qué más podemos añadir? A ver, quisiera escuchar también la posición de Alejandra, de Caleb, de Rodolfo, de Roy. Doctor Roy Vidal le habla. Adelante, Roy. Bueno, yo creo que sí debería flexibilizarse en cierto aspecto, ya que, bueno, tengo conocimiento que en Argentina sí se ha flexibilizado también, ya que los autobuses están circulando y no pueden entrar más de 6 personas, si no me equivoco, en un autobús. Y algunos otros pequeños aspectos también, esto lo sé porque mi hermana está allá viviendo, entonces me dice que prácticamente todo el bus está plastificado, lo andan desinfectando cada cierto tiempo y creo que no ha traído mayores contagios también esas medidas, ¿no? Pienso que podrían hacer algo parecido aquí, ya que, no sé, para cosas necesarias sí la gente necesita trasladarse, no necesariamente para urgencias o temas médicos, ¿no? Exacto. Hay varios pormenores que deberá considerar gobierno, ¿no? Ya, luego yo voy a hacer algunas apreciaciones después de escuchar todas las posturas mencionadas, ¿no? De la misma forma, como les digo, quisiera escuchar también la posición de el resto de los chicos del curso. Bueno, sobre la flexibilización dependería también de qué nivel de datos se tiene en peritaje, porque suponiendo que, que el dato especulado por José Ignacio es cierto, sería perjudicial no flexibilizar la cuarentena a tiempo. Pero suponiendo pero también si es que los números estuvieran invertidos y fuera más peligroso flexibilizarla que enfrentar ese impacto en la economía, habría que mantenernos inflexibles. De todas formas, en base a la evidencia que tenemos en la historia económica, es bastante riesgoso no flexibilizar ahora.
Ya. Se entrecortó en la última parte, pero se entendió la posición. Adelante, Rodolfo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Yo le comento que me encuentro acá en Oruro y a comparación de otras ciudades, acá en Oruro no están abriendo ni restaurantes, así digamos de pedidos de comida u otra cosa. Ujú. Solo están atendiendo las farmacias las 24 horas del día. Luego, eh, eh, luego, yo opino que flexibilizar la situación no está adecuado porque estamos subiendo Los casos. los casos y si flexibilizamos la situación se puede duplicar, hasta se puede triplicar ahorita el número total de los que están con el coronavirus. Por esa razón yo opino que debería seguir la cuarentena porque, como dijo, no me acuerdo quién dijo, pero dijo que aún no estamos en el pico donde van a salir todos los infectados a la luz, digamos. Sí, lo dijo el expresidente del colegio médico, el doctor Larrea. Sí, y por esa razón yo opino que más bien ahora es donde más debería acatar las personas por completo. Pero, o sea, ¿no crees que en ningún lugar deberían flexibilizar? Ni Sí, yo siquiera en opino, los municipios donde no hay. Es, bro, aquí en Oruro hay más casos en los municipios, en los pueblitos alrededor de Oruro, hay más casos que en las ciudades, o sea, en la ciudad cercana, digamos. Pero es que el problema de Oruro fue que se hizo tan grande porque estaban seguros de que estaban tranquilitos, pero era porque no hacían pruebas. es que Exacto, ese es el problema, eso sí digamos. eso es bueno. Deberían ser, o sea, si quieren flexibilizar la situación, deberían hacer de una vez las pruebas de coronavirus así digamos, en varias personas. Es más Podrían hacer fácil y algo barato inicial. encerrarnos a todos. Es que el problema o sea, que yo creo, ¿no? De flexibilizar, o sea, en otros países se ve que ya están levantando cuarentenas, van a tener cuarentena parcial y todo, pero es que ha sido países donde tal vez ha sido, cuando tenía la cuarentena total, no han subido tanto los casos, porque en sí un problema que tiene el país es la educación, o sea, aquí nos han puesto en cuarentena y la gente igual salía porque quería salir, o decían uno por familia y salían todos, yo tengo amigos que se iban a tomar a casas, todo, así que o sea, el problema de nuestro país en sí es harto la educación. Por ejemplo, en el momento en que levanten la cuarentena y se flexibilice, la gente va a volver a salir y ahí van a incrementar. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos la responsabilidad de decir ya nadie puede salir o si salen es a trabajar o a nada más, digamos, sí estaría bien, pero en sí acá no hay eso. Aquí no se puede. Además de que nuestro sistema médico no está preparado para hacer pruebas en masa. Am, bueno, yo opino que tomando en cuenta todos los factores que conllevan a la decisión de flexibilizar o no flexibilizar, no se podría dar esa flexibilización, porque si se piensa en la educación que realmente tiene nuestro país, que es verdad, es muy pobre, no respeta las diferentes normas que se establecen y que nuestro sistema de salud no estaría preparado en caso de un contagio masivo, se toma a corto plazo que la cantidad de decesos y demás sería mucho mayor. Es decir, el efecto inmediato sería mucho más dañino que el efecto a largo plazo en este O caso. sea, ¿qué vas a hacer cuando un montón de personas queden sin empleo o caigan en situación de pobreza? Puede quedarse sin empleo, hermano, pero ¿qué vas a hacer si se muere la mayor parte de tu población? No se va a morir la mayor parte del país Van a por morir. coronavirus. Hermano, nuestro sistema de salud ahorita, si no está colapsando, es porque son, en teoría, pocos casos. Si se dispara ese pico de contagios, no vas a vivir ni la cuarta parte de Y lo la que se verdad van es a que sí, contagiar, porque no van a tener nosotros posibilidad de vemos, ser exacto, o sea, atendidos. nosotros vemos como, por ejemplo, cuando llevábamos 100 casos, habían algo de 30 muertos, o sea, más bien no ha subido mucho en relación a los casos que tenemos, pero, o sea, yo escuchaba que la gente decía, en comparación con Italia, que tienen como, no sé, miles y miles de muertos, Bolivia solo tiene 30, pero estás hablando de que en Bolivia había 100 enfermos, pero 30 muertos. En Italia hay 1000 muertos, pero tenían millones de infectados. O sea, nuestra tasa de mortalidad con respecto a otros países es una de las más altas.
Ya, Porque entonces vámonos al caso de el Ecuador, digamos, Ecuador colapsó su sistema funerario, su sistema de salud, pero no se les murió todo el país, digamos. O sea, es un ejemplo muy extremista, no, no es la gripe española, es coronavirus. Sí es feo y sí es fuerte, pero de nada sirve salvar a 1.000 personas si después otras 5.000 te van a caer en situación de pobreza. Pueden caer 5.000 en situación de pobreza, pero antes se te han muerto 10.000, hermano. Es la diferencia. o sea, O sea, o se sea, te sí mueren tiene un diez punto mil y Pineda. 50.000 caen en pobreza, digamos. O sea, la gente que va a terminar en situación de pobreza va a ser mucho mayor a la gente que va a fallecer, digamos. O sea, y esto no es cuestión de, ay, solo importa la economía, pero ¿de qué te sirve vivir si vas a vivir en pobreza, digamos? De por sí salir Pero de si la te línea de pones pobreza a es algo muy pensar, difícil. sí, digamos, no va a ser un caso que primera vez que va a pasar en Bolivia. O sea, quieras o no, somos uno de los países más pobres, así que no es que, ¿qué vas a hacer si Por eso, caemos en con más pobreza? Porque es motivos, la si somos primera uno de los vez. países más pobres, no te Siempre hemos puedes dar caído el en lujo pobreza. de paralizar la economía de paso informal por tanto tiempo. Es que mira, hermano, ¿de qué te va a servir que sobrevivan, qué te digo? No, o bueno, que sí, que tengas gente pobre, es verdad, vas a tener un problema, pero no vas a tener gente si dejas que esto se dispare. Pero hermano, el 70% de nuestros trabajadores son trabajadores informales, o sea, tarde o temprano la gente, o sea, como ya están hablando, ya está hablando mucha gente, quieren levantar, o sea, quieren levantar, pero tomando algunas medidas de seguridad, digamos, porque obviamente esa gente no se puede quedar parada. Vos misma, Dani, tienes un restaurante, digamos, no sé Yo estoy tus papás, trabajando. digamos, pero las personas que tienen negocios, pero no creo que estés trabajando de la misma forma, digamos, no creo que se Obvio, esté dando no. el movimiento Claro, económico. o sea, No, ese es es que el caso. es muy fácil, yo creo que es muy fácil nuestra situación, digamos, y odio usar este argumento, pero desde una situación privilegiada en la UPB, con internet tranquilitos, decir, que la cuarentena siga 2 meses más, ¿qué vas a hacer si trabajas del día, digamos? ¿Qué haces? ¿Te morís de hambre? El gobierno te da Obvio, 300 o sea, pesos al mes. yo en eso sí me he puesto a pensar un montón, porque es como nosotros es fácil agarrar y decir, no, no hay lío, no hay que morirnos, que no sé qué, porque, o sea, o sea, yo he visto la diferencia, pues al menos yo pongo mi caso, ¿no? De que cuando mi mamá va al supermercado, lo que sea, mi mamá compra un montón de carne y no solo eso, o sea, compra igual huevadas, digamos, compra, perdón, compra, digamos, nachos, compra helado, o sea, compra de todo. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vemos tan malo, pero hay gente que no puede comprarse ni un poco de arroz y ahí está la diferencia, digamos, y es por eso que hay gente que sí necesita. Pero, o sea, lo que yo me pongo a pensar que sí debería haber esa flexibilidad, pero la macana es que hay gente que no tiene esa educación, así que la gente que cuando quiera salir no va a tomar medidas, no va a tomar nada, y que en el momento en el que por trabajar igual se van a enfermar, digamos. Bueno, en un criterio personal yo pienso que sí se va a flexibilizar, porque Sí, quieran o tiene. no, la respuesta va a generar una conmoción social. Ujú, Es decir, ahorita vivimos en ignorancia, es decir, la gente está viviendo en ignorancia. Vean la zona sur, no acatan por nada del mundo. Y exacto. si dan una respuesta diciendo de que no se va a alivianar con el resentimiento que ya tienen, esto va a generar más caos. Así que tienen A, que, yo a ver, sí, decir que la zona sur no acata la cuarentena porque son ignorantes o porque son masistas, o sea, sí, en parte sí son masistas y algunos sí son ignorantes, pero la zona sur es una zona que vive el 80% del comercio informal o que vive de distintas fuentes informales. ¿Qué vas a hacer vos si vivís del empleo informal, digamos? O sea, ya el gobierno te da 300 pesos, pero no te alcanza para una familia de 4, una familia de 5, mantiene un estatus, o sea, un nivel de vida que tienen, digamos. O sea, no es tan fácil de por sí para todas las personas, inclusive para mucha gente la U cuyos padres son independientes, no es fácil esta situación, digamos, porque tienes que seguir comiendo y tienes que seguir haciendo un montón de cosas. Y la cuarentena es como cuando te da fiebre, digamos, es como, ok, el virus no lo soporta, pero tampoco lo soportamos nosotros por mucho tiempo. para nadie es fácil, pero si te vas a dar una vuelta ahí, no es gente que se está muriendo de hambre, es gente que está vendiendo cosas innecesarias, gente que por dar el gusto se sale o por dar en contra de la policía. Y la policía que está ahí no puede hacer nada porque saben que si mueven un dedo los van a atacar o van a hacer algo. Es gente que está con resentimiento. Es una parte, tampoco vamos a generalizar todo el sector, pero una buena parte sí se encuentra ahí con resentimiento. Es decir, sal, vas a ver y vas a escuchar al menos un grito de motín, traidores, golpistas, pititas, todo eso se escucha por la zona sur.
O sea, sí, sí se escucha y es un gran motivo por el cual todavía se tienen problemas en esa zona, pero no puedes analizar que es solo por eso, digamos. O sea, en todo este tiempo el gobierno se pudo haber encargado de poner puntos de control en las ciudades, comprar pruebas o sea, de encontrar otras alternativas en vez de solo decir cuarentena, digamos. Por ejemplo, en el Prado, desde que empezó la cuarentena, no han cambiado en nada, digamos. Podrían hacer que solo se circule por un carril, la propuesta que hizo Patsy en La Paz de que los restaurantes funcionen solo al 50%, el transporte público a menos del 50% de capacidad, y diferentes estrategias para paliar el coronavirus e ir limitando la cuarentena, pero es muy difícil. La solución fácil es seguir con la cuarentena, es la estrategia de un avestruz, vamos a meter la cabeza bajo la tierra y esperar que todo termine, en vez de tomar una posición proactiva, como lo hicieron otros gobiernos, Chequia, como hizo Singapur, como Ya, hizo... pero si te pones a pensar, o sea, tú estás diciendo que deberíamos Pero estás hacer, o sea, hablando de es una potencia, buena Singapur idea, es una digamos. Por potencia. ejemplo, lo que tú dices, restaurantes al 50%, o sea, que no hay aglomeración, ¿no? En eso está bien. Pero quieras o no, aquí no hay esa educación. ¿Qué ha pasado cuando sí dejaban que haya los trufis, eso, pero que no haya mucha gente? En el sur, por ejemplo, por el Abra, por todo eso, han atrapado trufis que por abajo se llevaban así un montón de gente que ni siquiera entraba, había gente saliéndose por la puerta, pero igual manejaban los trufis así. Quieras o no, aquí por ganar plata, la gente va a hacer lo que sea, o sea, igual va a haber, o sea, por más de que el gobierno diga no más de 10, hay gente que por abajo igual lo va a hacer, o sea, ¿tú crees que la gente sí va a respetar eso? Aquí nadie respeta nada. Además, ponte a pensar, si ahora que en teoría estamos con una cuarentena total, hay gente que desobedece y es en su mayoría, porque sinceramente casi nadie respeta el hecho de que salga una sola persona de la familia, el hecho de que no se pueda estar más allá de las 12 en la calle, ese tipo de cosas no lo hacen, no lo respetan. Si se flexibiliza la cuarentena, no va a ser una flexibilización como tal, va a ser ya no hay cuarentena, vamos a hacer lo que nos da la gana como lo hacíamos antes. Además, toma el caso de Chequia, tú mismo lo acabas de mencionar. Dime, ¿cuándo en Chequia han destruido una cámara de desinfección pública como han hecho acá? O se han O sea, robado los centros de yo nunca negué desinfección. que hay gente bastante ignorante en el país y sí la hay, pero no, por un grupo de personas, digamos, no puedes condenar a 20 años o a 10 años de crisis económica a todo un país por los masistas, digamos. Por último, que los arresten, que arresten a la gente que no respeta la cuarentena o que arresten a todo el trufi que está más lleno de lo normal, aplicando la fuerza de la ley, digamos, que esa es la idea de lo que ¿Escuchaste debería la hacer la propuesta de ley policía. que plantearon que la policía no tendría que usar la fuerza en contra de las personas que no Sí, cumplan la el MAS ha cuarentena? sacado O esa sea, ley. ese rato Ya lo la, van o a sea, exacto, porque son condenar. 2 tercios y ya la estaban aprobando y quieren presentar un recurso de inconstitucionalidad porque supuestamente nadie tiene, obviamente, digamos, no te puede quitar el derecho a la libertad y todo eso, pero en un estado de emergencia tampoco puedes agarrar, quieren que las personas, que si un policía te agarra, lo demandes. Obvio que eso no va a pasar los filtros de la misma cámara, digamos, lo están haciendo porque al fin y al cabo el MAS responde a sus militantes y si sus militantes no quieren respetar la cuarentena, obviamente sus representantes van a tratar de buscar salidas, ¿no? Pero no va a pasar, esa ley es muy difícil que llegue a pasar, no se llegue a sancionar de una otra manera, pero por los masistas, y vuelvo a repetir, no nos podemos condenar a 10 años de crisis fácilmente o de por sí ya el FMI dijo que la crisis que se viene va a ser más o menos parecida a la del crack del 29. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir en una recesión y vamos a seguir ralentizando la economía por la cuarentena, cuando se pueden tomar otro tipo de medidas, que ok, van a haber 5.000 infectados más y 300 muertes más, pero, o sea, no es cuestión de desvalorizar la vida humana, pero hay que poner una balanza que importa también, digamos. Y bueno, dos cosas más, o sea, uno, en toda esta cuarentena yo no he visto que el gobierno salga a hacer pruebas. De por sí, en otros países hacen un montón de pruebas por día. En Cochabamba, al menos yo no he visto que estén haciendo pruebas. Nunca me han parado por la calle a ver una prueba, algo por el estilo, ni a nadie que conozca. Y en segundo, por último, si la cuarentena se flexibiliza y la gente empieza a morir, la misma gente se va a concienciar y va a decir, ay, no quiero morir, respetaré la cuarentena. Pero para eso primero tiene que haber una flexibilización. Es imposible seguir tanto tiempo así. O sea, vamos a terminar endeudados y vamos a terminar con una crisis bien fuerte.
Ok, he ido anotando algunas de las consideraciones que han ido teniendo como tópicos centrales, ¿no? A los que vamos a poder todavía sumar algunas circunstancias, ¿vale? Aquí me voy a abocar primero una suerte de moderación de lo que se han ido manifestando y como ven, ha generado una serie de roces inclusive que era lógico. Les aseguro que en este momento, pues el gabinete ministerial está en un debate muy parecido al que se ha suscitado. Dudo mucho que no se encuentre en esta situación. Obviamente se origina todo acá, ¿no? En el ámbito de salud. Mencionábamos ya que las decisiones adoptadas por parte del Estado o el gobierno, o si quieren el gabinete ministerial para ser más preciso, denota la necesidad de ubicar ciertos parámetros de comprensión. Una primera comprensión es evidentemente técnica, no puede ser de otra forma, y que denota más que nada la salvedad de las diferentes circunstancias en las cuales se va a tratar de comprender lo que significa una pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Ahora, si ven en la parte inferior he puesto unos dos conceptos, reglas y Estado de Derecho, y también en la parte superior voy a poner algo más, que si bien son aspectos, por así decirlo, desde fuera o exógenos, son datos que no podemos dejar de lado. En este caso, una en particular son las recomendaciones de la OMS, o si quieren de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ambas en todo caso, a nivel global y a nivel continental, ¿no? Sobre eso vamos a hablar enseguida. Pero sabemos muy bien que todo se origina en un tema de salud. Sin embargo, las consideraciones que ustedes han tomado y que de seguro están tomando en el gobierno, esperemos que así sea, porque si no se está produciendo este debate, si no se está produciendo esta suerte de posiciones que se van a manifestar desde diferentes sectores, ahí sí deberíamos preocuparnos, pero terriblemente, ¿no? Obviamente, lo que defina, entre comillas, lo que defina salud va a tener relación directa con la economía y la economía a su vez con la posición que asume salud, de pronto un mayor énfasis de salud antes que economía o viceversa, eso lo vamos a discutir enseguida. También tendrá relación con lo que involucra el parámetro de las finanzas respecto al desarrollo, respecto al trabajo, innegable con relación a la educación. Este de pronto es un punto muy, pero muy importante, como mencionaban ya en varias intervenciones, y también inclusive con el ámbito de la producción. Obviamente tendrá relación con las fuerzas del orden, dependiendo las decisiones o políticas que se adopten, ¿no? A ver, si bien en este momento la mirada está puesta en salud, ¿no? Desde un enfoque, no podemos negar que también hay un enfoque importante o una relación de fuerzas también bastante llamativa o fuerte con relación a la economía y la incidencia de la economía, o lo que mencionaba en este caso José Ignacio sobre todo, y es innegable también con el ámbito de las finanzas. Hablemos de producción, hablemos de economía, volteemos un poco la mirada de lo que manifestaban ya con relación a comportamiento de la sociedad, comportamiento de la población en términos de producción. Sabemos que nosotros tenemos una economía y un sector productivo informal muy, pero muy fuerte y que lamentablemente si pones en la palestra una consideración de salud versus su supervivencia en términos económicos, sabemos cuál va a ser la respuesta, ¿no? Vean la difícil situación en la que se encuentra nuestro país en este momento. Parece una decisión muy, muy simple, como quiere hacerla notar, por ejemplo, el MAS, en un enfoque más político, ¿cierto? Que hasta nos pone otro criterio. Ahí vamos a cerrar un poquito también los agentes exógenos
que van a tener incidencia respecto a las decisiones. Una que no debiera tener incidencia, pero que lamentablemente el MAS la ha puesto en la palestra, en lo que significa el desarrollo Las de las elecciones. elecciones, ¿cierto? Que parece ser la preocupación mayor del MAS. Si se han dado cuenta, incluso sus guerreros digitales formales y no tan formales han atosigado las redes con publicaciones en las que la elección se convierte en una suerte de aspecto fundamental o neurálgico para toda democracia. Y la verdad, ahí discrepo totalmente con lo que dicen las redes, ¿no? Pero no podemos dejarlo de lado. No podemos dejar de lado la incidencia, en este caso más política. Y cuando hablamos de política dentro de un esquema gubernamental, es imprescindible hacer alusión a dos carteras, porque si se dan cuenta, en gran medida lo que está dentro del contexto, o sea, en la parte ya endógena, es la representación de los diferentes sectores del gabinete ministerial. Y ahí entra en juego el Ministerio de la Presidencia. Me refiero al ministerio, mejor le pongo una M de ministerio, de la Presidencia y no necesariamente la presidencia como tal, ¿no? No nos olvidemos que la gravitación de la presidencia, en este caso, resulta sobre todo relacionada o vinculada, lo vamos a poner con otro recuadro, a una postura más de orden política que técnica, pero es quien en este momento está ejercitando la conducción de lo que acontece en el gabinete ministerial. Vemos entonces cómo se traza una serie de particularidades. Permítame un instante, por favor, chicos. Urashi, guerra civil. Y jodidos se agarran en su semestre. Suele suceder. Como que suele suceder, casi todas las clases son así. Y siempre son los mismos bandos por lo general. Sí, Solo que ahora el INERA tiene un poco de mi apoyo por única vez. Viejo, Pues son todos siempre me apoya. Si yo no los conociera, Uf. si yo no los conociera, diría que quieren salir del aula y sacarse de la mierda. Si salen del aula es a comer salteñas juntos. No, el Abel me ha revolcado. Con el vez, dinero ¿no y el se extensor acuerdan? se pasa, cada vez se saca. Sí, con el Abel igual, cuando he hecho volar mi reloj 50 metros y lo ha roto. Más mamón. Bueno, no fue tanto, hermano. Ya 20 metros, el punto es que se ha roto. ¿Cómo olvidarlo? Hermano, primer- pero si ya el pasó. reloj no servía de una u otra manera. Ya, Abel, te voy a pasar mi número de cuenta para que me deposites. Voy a depositar 20 pesos, hermano. Ya está bien, pues eso me ha costado arreglarla, porque solo ha roto la cosa para la manilla, esa cosa. ¿Cómo se llama? La correa. La correa, sí. Ok, Pero chicos, tú seguís con correa ya extensor. retornando, mil disculpas por interrumpirlos, creo que estaban conversando, que además también siempre es bueno para distenderse un poco el poder aprovechar estos espacios, ¿no? A ver, en las consideraciones que hacíamos, y creo que, como les digo, estás reflejando lo que acontece en este momento en el plano del gabinete ministerial y el gobierno como tal. Aquí voy a hacer un énfasis bastante alto con relación a el Ministerio de la Presidencia, ¿no? El Ministerio de la Presidencia sabemos que denota en este momento una representación más política. Eso significa que la mirada que va a tener no va a ser una mirada técnica, va a ser una mirada más enfocada a un criterio político, primero de conducción del Estado, de conducción del gabinete ministerial y obviamente de articulación de las decisiones.
una posición bien complicada que tiene en este momento el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, que es el que va, en todo caso, ser, si quieren, el articulador de todas las posiciones. No podemos dejar de lado, si hablamos de las recomendaciones de la OMS, OPS en un plano internacional, también la postura que tendrá Karen Longaric con relaciones exteriores, ¿no? En lo que implica tanto el vínculo con la OPS, con la OMS, así como también otros organismos que pudieran favorecer a una toma de decisión por parte del Estado. Difícil posición la del gobierno, ¿no? Hemos visto que la posibilidad de una decisión adoptada, ya sea en el reconocimiento de una serie de reglas y el Estado de Derecho, ya que, como han podido ustedes apreciar, y en la misma conversación, diálogo, debate que se ha suscitado, hay posiciones encontradas, hay facetas que deben tomarse en cuenta. Se mencionaba, por ejemplo, lo de la cuarentena o aislamiento inteligente. Se ha mencionado este concepto a nivel internacional. Veamos experiencias como la española, que ha suscitado una controversia altísima. Lo propio hace unos 2 días, el día de ayer en la Argentina también con veo el mensaje de José Ignacio, está buenísimo. Lo propio con la posición de Alberto Fernández en la Argentina, que emulando un poquito la decisión española de la circulación, la flexibilización para circulación de menores de edad, sobre todo, que puedan llegar a parques o que puedan pasear o caminar 1 kilómetro a la redonda de sus domicilios, y que Alberto Fernández manejaba la hipótesis o la tesis de una suerte de flexibilización de la restricción para que puedan salir a unos 500 metros a la redonda de sus viviendas. Y lo que nosotros tenemos acá, como bien señalaba Abel, como bien señalaba Daniela, de el aspecto de la terminación de los números de carnet y cómo no se está respetando. Se ha visto una flexibilización práctica, o sea, pragmática, no por decisión de gobierno, sino personas que, aún sabiendo que no debieran estar en las calles, sí lo están, ¿no? Ahí entra una posición bien complicada para cualquier gobierno. Lamentablemente le ha tocado vivirlo al gobierno de Áñez. Lo hubiera tenido difícil cualquier gobierno, por más de que nos quieran mostrar una suerte de faceta salvadora de Morales, que alega su dirigencia y sus seguidores o acólitos, que no falta aquel que hasta lo vinculan con el salvador de la patria y que él pondría orden si estuviera aquí, cosa que me parece de lo más absurda, tomando en cuenta los antecedentes que tenemos de la conducción del Estado, ¿no? Difícil postura, difícil posición, pero que nos ayuda a mostrar esa circunstancia que en la teoría se enuncia y en la legislación también, de que las decisiones no pueden ser aisladas. Las decisiones tienen que ser adoptadas bajo un parámetro de comprensión de los diferentes contextos que he puesto en el mapa, el tema de salud, fuerzas del orden, incluso nuestro relacionamiento internacional, la economía, que no la podemos dejar de lado, el desarrollo, la producción, la educación, el trabajo, y todo ello bajo un contexto de recomendaciones o presión, incluso también de orden internacional, porque aquí en trabajo podríamos desglosar lo que es transporte, lo mismo en Ok, chicos, mil disculpas, se fue la señal momentáneamente y lo lamentable es de que ha sido justo antes a que le saque la foto a todo lo que habíamos diagramado, pero creo que la idea ha quedado clara en el sentido de que debemos considerar una serie de factores. Voy a tratar de replicarlos rápidamente para que podamos hacer algunas consideraciones finales con relación a lo que quería
consignar, ¿no? al trabajo final. Vamos a poner los contextos dentro, más fácil. Habíamos partido del área de salud. Fuera de lo que era salud, habíamos considerado también la relación con fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas. De la misma manera, la incidencia o la participación de relaciones exteriores con la cartera ministerial correspondiente, el vínculo que debe existir también con el área de trabajo o con el Ministerio del Trabajo, como aquí lo voy a manejar ya de forma conjunta, economía y finanzas, que no debieran ir separadas, como acontece precisamente en el ministerio. Es otro punto de comprensión de lo que acontece en este momento en el país, la postura, si quieren, política con la presidencia, el ministerio de la presidencia, en realidad, fuera de el soporte en el área de educación, que es uno de los puntos también débiles de nuestra realidad. Lo mismo en el área de producción y desarrollo, que obviamente se han visto afectados con la cuarentena total, ¿no? Y cómo esto debe entenderse desde una faceta de reglas, así como también el concepto de Estado de Derecho, versus la posición de la población. Eso lo vamos a aumentar. Hablamos por un lado de las reglas y el Estado de Derecho, pero enfrente también tenemos al comportamiento de la población, algo que manifestaban Daniela, también Abel y José Ignacio desde posturas muy particulares. La petición absurda de celebrar a la brevedad las elecciones, que eso involucra el poner una suerte de faceta política antes que cualquier otra determinación. No crean que esto solo ocurre en nuestro país, enseguida voy a hacer una precisión al respecto. Y obviamente las recomendaciones en un plano de organismos internacionales como la OMS, la OPS, incluso voy a sumar en este caso, más que recomendaciones, la posición que nos adelantan, organismos internacionales como es el caso del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, ¿no? Respecto al comportamiento de la economía y las finanzas en el país y en el mundo con relación a todo lo que acontece en términos de cuarentena y la relación que también podemos apreciar respecto a estos parámetros. ¿Cuál es la intención de hacer toda esta apreciación, todo el debate que se ha suscitado en el curso a través de una probable decisión que va de pronto a alcanzar algún tipo de derrotero o decisión final en lo que involucra las sesiones que hoy se están llevando a cabo por parte del Ejecutivo Nacional, así como también otras instancias que no podemos dejar de lado, ¿no? Y un contexto o un ámbito que no hemos citado, pero que sí guarda mucha relación, es el sector privado. Al decir sector privado, me refiero sobre todo al empresariado, a las industrias, que también están muy atentas a lo que pueda ocurrir. No nos olvidemos, por ejemplo, que la Federación de Empresarios Privados de Bolivia ha enviado ya una propuesta de flexibilización al Estado, al gobierno central, para tomar las determinaciones. Comúnmente en los gobiernos se denota muchas veces una suerte de ostracismo. Les explico en qué consiste. En la idea de que las decisiones puedan
plasmarse en una suerte de postura un poco más cerrada, una postura un poco más reducida. Muchos periodos de gobierno se han caracterizado sobre todo por una comprensión relacionada en este caso a la presencia de superministerios, por ejemplo, donde las decisiones van a ser concentradas como un esquema de gobierno muy particular. Y ahí entra una lógica de poder de policía. Sabemos que en la organización de una entidad no todos pueden ejercer una facultad de policía, una facultad de control, si quieren, o de fiscalización o de establecimiento de límites. Hagamos una analogía rápida, aunque suele ser simplista, pero ayuda para comprenderlo, en la lógica de una familia, ¿no? En el sentido de que no siempre la posición de policía es asumida por todos los integrantes de la familia, sino que comúnmente se reduce a uno de esos integrantes. Lo mismo acontece con los gobiernos. Los gobiernos suelen preconizar una serie de posturas que tienen que ver con el control y la fiscalización. Extrañamente, cuando hablamos de ello, la mayor parte de las veces se hace alusión a aquellas denominadas fuerzas del orden, ¿no? Lo que es policía y fuerzas armadas, además de los ministerios que las coordinan, ¿no? Me refiero a Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa. Pero cuando hablamos de una función de policía, quien asume un poquito el rol dentro de lo que es el gobierno, y que ya le habíamos denotado además un rol muy particular, muy preponderante, que es el del control político. También en el tema de poder de policía es el Ministerio de la Presidencia el que hace esas valoraciones, ¿no? En un plano ya más pragmático. No negamos el hecho de que el resto de las fuerzas o de los sectores, mejor dicho, representados dentro del Estado, con los diferentes ministerios, también puedan ejercitar esa facultad de policía. Pero el que resume, el que de alguna manera trata de articular todo para llegar a una decisión es presidencia, y este factor lo coordina con relaciones exteriores. ¿Con relación a qué? Respecto a relaciones exteriores, la coordinación que debe existir, vamos a ponerlo con un recuadro, la coordinación que debe existir en base a nuestro relacionamiento con organismos internacionales respecto a presidencia es el que va a coordinar con el sector privado, sobre todo, en coordinación con producción del desarrollo, economía y finanzas y demás, y también va a buscar el apoyo. No podemos dejar de lado a otra cartera ministerial importante, que es justicia, que pareciere va desapegada de las decisiones, desapegada de lo que en este momento concita la atención, pero sí hay una relación importante en el ámbito de justicia que también se ejercitará con ese poder de policía por parte de la presidencia, porque tiene que haber un acompañamiento, en este caso, de las decisiones gubernamentales hacia afuera. Por eso relaciones exteriores es un punto neurálgico junto con presidencia, y también hacia adentro, en el ejercicio de la justicia. Veamos dos fallos para que pueda manifestarse aquello, que les recomiendo bastante su lectura. Si gustan, incluso luego puedo subirles la referencia. Uno boliviano y otro argentino, y que tiene mucho que ver con la circunstancia de lo que estamos comentando. En el caso de la Argentina, voy a empezar por esa vía, tenemos a la salvedad del fallo Patricio Kingston de hace unos días, desde marzo de este año, en el que un abogado, justo Patricio Kingston, por eso lleva el nombre de este abogado patrocinante, planteaba una acción de libertad, una acción de amparo y acción de libertad contra, o habeas corpus si quieren, contra el gobierno de Alberto Fernández y el Decreto Nacional de Urgencia, el DNU, que dispuso la cuarentena, alegando que una medida como esta, como la cuarentena, es atentatoria
a el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, concretamente el de libertad de locomoción. Claro que el fundamento, los alegatos presentados por Patricio Kingston, que llegaban a ser hasta jocosos o poco serios, si quieren, porque manifestaba en algún punto que tiene el derecho incluso hasta de pasear dentro del territorio nacional sin que el gobierno, en ese ejercicio de poder de policía al que hacía alusión el profesor Sebastián Di Capua, le pueda imponer restricciones o limitaciones que vulneren el Estado de Derecho. Ahí viene un poquito la relación, y por eso es que justicia, como una cartera en la cual no la hemos abordado en el debate, pues cobra una importancia también radical o neurálgica de soporte de las reglas que pudieran llegar a imponerse, ¿vale? Entonces ahí vemos cómo se traza todo este escenario, ¿no? Con consideraciones realmente razonables, así como también consideraciones un poco irascibles o, en todo caso, nada razonadas o lógicas en este sentido. ¿Vale? Les cedo nuevamente la palabra para alguna consideración que quisieran hacer con relación a todos estos parámetros. Dale, Tensoro. No tienes personalidad para empezar vos, viejito. Prefiero que empieces vos, viejo, me inspiras. En realidad vamos a hacer uso del derecho de dúplica y réplica, ya que en una primera ocasión fue José Ignacio que nominó a José Estensoro a que pueda proceder a manifestar su posición, y por una suerte de paridad, la regla de democracia, le vamos a conceder la misma venia y le vamos a pedir a José Ignacio que más bien inicie. Gracias, Doc, muy amable. No hay de qué. Bueno, o sea, ese era el problema que yo tenía al principio con la cuarentena al pensarlo, ¿no? De que en sí, si nos abstraemos a qué es la cuarentena, es una restricción de libertades por decreto, ¿no? Que hasta a mí al final nunca resolví esa duda, en general simplemente lo asimilé, lo acepté, pero hay un procedimiento establecido para poder estar en la situación en la que estamos, que es casi como un estado de sitio, de cierta manera. Entonces, debió haberse hecho mediante la Asamblea Legislativa, ¿no? No directamente mediante decreto. Al final, obviamente, ya quedó lo que quedó, pero yo creo que es válido el análisis de si es que o si la cuarentena puede llegar a infringir ciertos derechos fundamentales, ¿no? No en el sentido de no en el sentido de la locomoción, que la locomoción es un derecho tan, bueno, es un derecho, pero en Bolivia es tan pisoteado por los diferentes bloqueos y demás, pero sí es una restricción a otros derechos, digamos, que ahorita más por procedimiento legislativo que por una orden. La señal de internet está bastante inestable, estimado Ignacio. Lamentablemente la última parte no te la pudimos escuchar muy bien. Pero a ver, has mencionado algo que me parece importante aclarar, ¿vale? Porque también tiene que ver con el fallo Patricio Kingston, que les recomiendo su lectura, realmente es muy esclarecedor. Hay una confusión muy, muy grande, y que en alguna medida ha sido abanderada, si quieren, por lineamientos ligados al derecho constitucional antes que al derecho administrativo. De ahí de pronto un poco la percepción, a mi juicio personal y profesional, inadecuada, y compartimos esta posición con el profesor Sebastián Di Capua y con otros colegas en el ámbito administrativo, de que no podemos emular una declaración de emergencia a una declaración de estado de sitio o estado de excepción, que el término correcto, además, hoy es estado de excepción.
que se encuentra regulado en el mandato constitucional, no lo niego, pero lo que no se encuentra explícitamente determinado en el mandato constitucional, aunque de manera general sí lo está, me explico enseguida, es el tema de la declaración de emergencia, y concretamente una emergencia sanitaria, ¿vale? Hay antecedentes, no solamente en Bolivia, sino antecedentes a nivel global de dichas declaraciones, no solo de emergencias sanitarias, hay emergencias económicas, hay emergencias medioambientales y otras que habilitan una suerte de poder de policía. Ahí va la importancia del video que les he proporcionado del profesor Sebastián Di Capua. También voy a mandarles una lectura que va a complementar bastante esa apreciación, que desde el punto de vista administrativo justifica el hecho de que se impongan limitaciones al ejercicio, limitaciones temporales, obvio, al ejercicio de derechos o al ejercicio de facultades que son parte de nuestra esencia como sociedad y que integran el concepto de Estado de Derecho, ¿vale? Por eso, terminando además una apreciación que no la hice, pero que ahora sí la hago con relación al fallo Patricio Kingston, la respuesta de la Corte Suprema de la Argentina. Esta respuesta fue categórica. Le rechazó totalmente el recurso a Patricio Kingston, indicando que, si bien es cierto que los derechos tutelados o los derechos denominados fundamentales se constituyen en una exigencia básica y elemental que pesa sobre todas las administraciones, todas, sin distinción, puede eventualmente verse sujeta a una serie de limitaciones basadas en el poder de policía para beneficio colectivo, en una suerte de tutela de derechos colectivos o de derechos, si quieren, también de orden difuso o disperso, ¿no? Que no pueden situarse en un solo grupo de personas o en un solo tipo de individuo, o de individuos, sino que se materializan en la totalidad de la población. Y es por eso que un decreto de urgencia, como el DNU de Argentina, o nuestro decreto supremo, el 4200 de la declaración de cuarentena, la cuarentena total, y antes el 4195 con la declaración de cuarentena parcial, se adscribe a esa petición, se adscribe a esa lógica. En contrapartida tenemos la tutela constitucional otorgada mediante resolución de la Sala Constitucional de la Ciudad de La Paz, o del Departamento de La Paz, cuando la defensora del pueblo, Nadia Cruz, plantea de la misma manera un recurso o una acción de libertad, antes conocida como habeas corpus, por la retención, en opinión de la Defensoría del Pueblo, ilegal de los connacionales que se encontraban en la frontera con Chile, aduciendo que dicha detención o retención, el impedirles el ingreso al territorio nacional, es atentatorio a sus derechos como connacionales o los derechos fundamentales que pueda tener toda persona. La respuesta de la Corte o de la Sala Constitucional en La Paz tampoco se dejó esperar. Tengo, por un lado, la captura de pantalla de la resolución, por lo menos la parte resolutiva más importante, se las voy a facilitar, que nos muestra también ese criterio del poder de policía imperante en nuestro país. Este es un concepto muy, muy bonito que se ha enunciado sobre todo en la doctrina germana, en la doctrina italiana, así como también la incidencia de la doctrina argentina, de la cual nos nutrimos bastante en el ámbito del derecho administrativo, y se pone en práctica en la decisión asumida por la Corte o por la Sala Constitucional. Porque si bien le concede el recurso, en este caso le da la razón a la Defensoría, pero no lo hace en su totalidad. Simplemente asegura de que el Ejecutivo tiene la obligación de poder procurar el respeto irrestricto de los derechos de los ciudadanos que se encuentran en frontera y que esa circunstancia
deba sujetarse, ahí va la parte parcial si quieren, a las reglas establecidas por una declaratoria de emergencia, que no es lo mismo que un estado de excepción, reitero, o un estado de sitio, ya que la limitación responde a el propio ejercicio de atribuciones y competencias de carácter administrativo que se concentran en este punto. Ahí sí voy a retomar aquella circunstancia. Previamente voy a quitar esto para que no se nos sobrecargue mucho el mapa. Y la declaratoria que se hace de emergencia sanitaria sí es una competencia privativa exclusiva que puede ejercitar el Ministerio de Salud, imponiendo eventualmente una serie de consideraciones y que se basa sobre todo en una regla de orden nacional e internacional. Por eso la incidencia de las reglas es importante en este caso. ¿Cuál es esa regla? La voy a poner de manifiesto acá abajo. Nos referimos al reglamento sanitario internacional. Un reglamento que nace primero como una suerte de recomendación derivada, en este caso, del trabajo de la OMS o la Organización Mundial de la Salud, pero que luego es asimilado por los países para que se convierta en parte integrante de su legislación, o sea, parte integrante de las reglas que determinan qué hacer ante casos de epidemias o pandemias. Es por ello que esta circunstancia, o sea, una de las formas de entender la cuarentena, no voy a negar de que también hay una mirada constitucional que no podemos dejar de lado, pero de ahí un poquito el sesgo que se evidencia en una percepción de Estado de Derecho. Les voy a subir unos 2 videos más, aparte del profesor Sebastián Di Capua, para que puedan establecer esa disquisición, ¿no? Esa diferenciación. Los 2 videos que les voy a subir tienen un enfoque más constitucional e incluso uno de orden de derecho internacional. Son 2 facetas interesantes de 2 colegas amigos, el profesor Roberto Cabrera, un constitucionalista del Perú, y el profesor Luis Inarra, un docente y profesor o colega de Derecho Internacional de acá de Bolivia, de Cochabamba, pero que nos plantean 2 posiciones muy, pero muy centradas, si quieren, a esa idea del respeto de los derechos fundamentales y cómo la percepción de la cuarentena pudiera insertarse en una lógica de estado de sitio, que no comparto. En lo personal no lo comparto y en lo profesional tampoco. Igual que el profesor Di Capua, al igual que muchos otros administrativos o profesionales en el campo del derecho administrativo, que reconocemos que el poder de policía admite esta serie de decisiones que limiten derechos sobre el listado de normas y derechos fundamentales reconocidos a una población. Fue provechoso hacer esta apreciación, había que tomarla en cuenta con relación a lo que es la circunstancia en la que nos encontramos. Parece ser que el día de hoy ya tendríamos algún tipo de respuesta por parte del gobierno o máximo hasta el día de mañana, que nos muestren aquellas particularidades de todo lo que hemos ido anotando, ¿no? Me gustaría además que esta explicación que se ha ido dando y también lo señalado en el primer momento y en este segundo momento, tanto por ustedes como de mi parte, pueda ser de utilidad para la participación que todavía está abierta en foros, la necesidad de revisar el video del profesor Sebastián Di Capua, lo mismo del video del profesor Inarra o del profesor Cabrera o de Roberto, un directo amigo, que nos permita una mirada muy, pero muy lógica y académica
tratando de quitar algún tipo de apasionamientos, que es difícil, lo sé, que es también lo que le exigimos o le pedimos o le demandamos al gobierno en este momento, ¿no? Sin dejar de lado, obviamente, todos los factores exógenos que también van a incidir en la toma de decisiones. Difícil tarea la del gobierno, ¿no? La que tiene enfrente. Ahora, no puedo dejar de lado también una ponderación, porque si bien mi análisis es un poquito más centrado en el concepto, voy a entrar brevemente al análisis de lo que han ido señalando y hay un punto que me gustaría también manifestar con relación a lo que mencionaba Abel, por ejemplo, Abel, Daniela, José, respecto a la posición de Ignacio, que lamentablemente parece que por el tema de la señal de internet no se ha podido volver a conectar, qué pesar, pero por suerte se está grabando aquello, ya que no me gustaría hacer algún tipo de apreciación que se entiende de orden personal sin que esté presente Ignacio, pero de todas formas, como les digo, esta sesión se está grabando. Siga nomás, Doc, queremos escuchar. No te preocupes. En el caso de lo que mencionaba Ignacio, de la posición de la economía y un poquito el debate, ¿no? Lo que planteaba como una suerte de punto de equilibrio o desequilibrio, ¿no? ¿Qué preferimos? Si preferimos que la población enferme o que la población, y obviamente fallezca, no en un volumen o una percepción alta, mencionaba él, a diferencia de que muera o que se vea perjudicada severamente por un descalabro de la economía y las finanzas y la incidencia de que ello tiene con el sector productivo. Me gustó mucho la posición de Abel, que mencionaba, ok, ya, perfecto, pones eso en la balanza, pero comienzan a incrementar el volumen de casos, que también lo mencionaba Daniela, y denota que en última instancia tienes un sistema de salud colapsado. Algo que no se está manifestando con relación a España, Italia, así como también a Estados Unidos, es el colapso de los sistemas de salud. Y ojo que estamos hablando de potencias que en el tema de infraestructura, de equipamiento, ya te dan mucho a colación o te ponen muchos aspectos relacionados a las consideraciones que se deben tomar en el sentido de que, imaginen, ver a un Mount Sinai, uno de los hospitales más equipados de Nueva York, teniendo que recurrir a un equipamiento de emergencia porque han sido totalmente sobrepasados por el volumen de atención médica. Y eso también genera... Perdón, José Ignacio ya está, por si acaso Lina te Sí, está lo vi. respondiendo. Sí, lo vi. Gracias, José. Les decía, y bueno que he podido volver a conectarse José Ignacio, que me estoy tomando una libertad también de manifestar un poco una posición que si bien no lo he hecho para otros puntos, pero en este considero sí oportuno hacerlo, del debate que se suscitaba respecto a los efectos de una cuarentena y el COVID con relación a la salud, con relación a la economía y las finanzas y obviamente la productividad, ¿no? Lo que manifestaba Ignacio de que si mantenemos una cuarentena, lo que estamos es condicionando una crisis económica de los próximos años, de los años venideros. A diferencia de lo que mencionaba Abel, que más bien le daba una importancia mayor al tema salud, porque no respetar una cuarentena o no alargar una cuarentena significaría el colapso del sistema de salud. Y ahí salía la respuesta también de Ignacio de señalar que es mejor o que es peor, ¿no? Tener una cantidad de muertos por salud en el corto plazo a una afectación a mediano y largo plazo por la economía y las finanzas que hasta también podría derivar en decesos de la misma manera. Ahí hay una mirada que no se ha profundizado. Abel la mencionó, que está relacionada al colapso del sistema de salud. Aquí voy a hacer gala de la información que tengo de personal de salud. Mis hermanos son médicos, mi cuñada también, así como también tengo varios amigos médicos, no solo en Bolivia, en Estados Unidos, mi prima es enfermera en Nueva York.
Entonces, ella sabe de primera mano cómo está viviéndose, porque en este momento el epicentro de los contagios y del volumen más alto de contagios y decesos lo tiene Estados Unidos y dentro de Estados Unidos Nueva York, precisamente. Y nos decía, cuando habíamos hablado el fin de semana con ella, que fuera de ser un panorama dantesco y agobiante, también trae de por medio una singularidad. Está de tal forma sobresaturado el personal de salud que en gran medida algunos procesos de atención común, ella nos comenta de sus pacientes en el ámbito renal, por ejemplo, porque ella es enfermera de unidad de diálisis, no, están prefiriendo no asistir ante el riesgo que tienen de contagiar. Claro, algunos que tienen programadas sus diálisis con cierto espacio de tiempo, ¿no? Los que sí están asistiendo de forma directa son los crónicos y nos indica que el crónico tiene el problema de que sus defensas están totalmente debilitadas y ante un mínimo contagio con COVID, pues incrementa el volumen de decesos. O sea, la gente no muere por el COVID, la gente muere por las consecuencias del COVID. O sea, no solo muere por el coronavirus, muere por lo que significa en este momento el colapso del sistema de salud. Entonces, no podemos dejar de lado esa consideración que sí va a tener un efecto terrible en la economía, que va a tener un efecto terrible en nuestras relaciones comerciales, empresariales, industriales, y no solamente de densidad poblacional. ¿No? Que quiero una acotación que me permitía o me permito hacer con relación a lo que han mencionado sus compañeros a lo largo del debate. ¿Vale? No sé si alguien quisiera aumentar algo más. Como les digo, han visto cómo esta discusión que había, este debate que había entre ustedes, la suerte de moderación final que yo hacía o que hago, se debiera estar teniendo en instancias de pronto más complejas, con datos mucho más preocupantes o alarmantes, en la discusión o diálogo que debe estar aconteciendo en el gabinete ministerial de la presidenta Áñez. ¿Alguna consideración adicional, José? Sí, Doc, no sé si estoy bien, Linera, pero creo que tu posición es levantar totalmente la cuarentena, ¿verdad? Primero parcialmente y luego totalmente. Ah, ya es que has dado a entender otra cosa. Pero yo creo, Doc, que en estos momentos, digamos, es súper aberrante pensar en la idea de levantar la cuarentena totalmente, pero como le digo, y todos los países están haciendo, obviamente hay que hacerlo paulatinamente. Por ejemplo, están tomando en cuenta 4 puntos, me parece, para ver si en algunos lugares se levanta la cuarentena. Ahorita estaban en cuarto intermedio, han debido volver ya a la reunión, pero es importante, Doc, por ejemplo, el punto que dicen que obviamente los colegios y las universidades no van a volver, eso es de hecho. Sí. Pero ciertos sectores de la economía, como las industrias, sí deberían volver a trabajar, Doc, porque de verdad, o sea, obviamente las empresas tienen que tomar las medidas de seguridad y demás, pero es algo que lamentablemente en nuestro país no puede parar. Exacto. Es muy cierto y hay, yo creo que en este momento ya hay empresas que han alcanzado cifras rojas, en que su capacidad de absorción de los embates que nos ha puesto enfrente el COVID es ya mínima, ¿no? Y en algunos casos ya insostenible. Sé de muy buena fuente, por ejemplo, que algunas empresas en La Paz ya han comunicado hace unas 2 semanas, inclusive algunas de ellas, a sus trabajadores recortes, ¿no? Que yendo en contra de las decisiones adoptadas por el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, algunas empresas les han dicho de forma muy clara, muy transparente a sus trabajadores, lo siento señores, ya no podemos sostenerlo más. Y han cerrado, ¿no? Una de ellas en particular es la empresa de unos amigos en La Paz, precisamente, que nos consultaban, en este caso ya una consulta profesional, todas las consecuencias que iban a tener de una decisión de esta naturaleza, pero es que ellos nos dicen
A nosotros nos ha golpeado terriblemente el tema de los 21 días de paro, que hemos decidido afrontarlos como una suerte de postura personal de todos los que integran la empresa, como directivos, como accionistas. Pero hoy ya cargarnos esta otra obligación, esta otra circunstancia de la cual no sabemos si realmente saldremos adelante o no por el rubro en el que ellos se encuentran, pues los ha orillado a tener que cerrar. Han mandado ya las cartas de agradecimiento a todo su personal. No es una empresa muy grande, ¿cierto? Pero aún así ya les ha puesto esta circunstancia. La prensa ha manifestado también su preocupación la semana pasada. Ahí hay varios factores, coincido en parte con lo que dice Marcelo Durán, un amigo en el ámbito de las redes, de que para la prensa le toca reinventarse a un parámetro digital, aunque hay voces que denotan todavía la importancia de una prensa escrita, física. Uno de ellos es Carlos Valverde, precisamente, junto con otro grupo de periodistas y de intelectuales que han mandado su nota a la presidencia para exigir o pedir, no exigir, que se le dé atención a las dificultades que está atravesando también la prensa, que a veces no las consideramos, y de seguro que ya hay varias voces al respecto. También el sector educativo va a requerir de algún tipo de apoyo, porque es otro de los sectores que se ha visto severamente afectado con relación al COVID, con relación a la cuarentena, y que además se va a mantener todavía bajo esta decisión o determinación de distanciamiento social. Ha sido un debate enriquecedor, me gustó. Han visto cómo se ha ido trazando una serie de posiciones y que van a ser complementadas o que resultan también complementarias, perdón, a las dos lecturas, bueno, a la lectura y el video que les he proporcionado. Una de la incidencia de la opinión pública versus la política pública, que creo que ese es el punto neurálgico de la discusión hoy, porque hay sectores que exigen, demandan una decisión por parte del Estado, una decisión por parte del gobierno, y en el otro sentido, la posibilidad del Estado de asumir una serie de reglas, insisto, en una declaración de emergencia que no es lo mismo que un estado de sitio, no es lo mismo que un estado de excepción. ¿Vale? De todas formas, también les voy a subir el fallo Patricio Kingston, me parece algo muy importante de revisar para entender un poquito este pormenor. ¿Vale? Y no se olviden la participación en los dos foros, algunos ya lo han hecho, y también el poder visualizar un video, procuren verlo hoy día, tenemos hasta mañana para dicho trabajo, ya con ello iríamos cerrando parte de lo que denota nuestro tema. Mañana terminamos el tema, es cortito lo que nos falta, hay un complemento de las percepciones académicas sobre la administración pública, o sea, cómo debemos entender a la administración pública. Una parte de estas es la del poder de policía, como una de las características de las atribuciones y funciones que se denotan en la administración. Con eso, mañana terminaríamos ese tema, iniciaríamos con el restante, que es el del derecho administrativo como tal, para comprender un poquito mejor a nuestra disciplina. Esto tomará la sesión de mañana y la del día jueves para ya prepararnos para la evaluación en línea y las percepciones que podamos tener con algunas otras actividades a través de plataforma virtual. ¿Vale? Con eso habríamos culminado la sesión de hoy día. Muchas gracias a todos por su participación. Me gustó escucharlos, me gustó la postura que han asumido en la defensa de sus argumentos. Abel, Alejandra, Caleb, Daniela, Roy, Rodolfo, lo mismo José Estensoro y José Ignacio. ¿Vale? En el sentido de todo lo que han ido aportando para la comprensión de lo que se ha ido mencionando en el desarrollo de la sesión del día de hoy. ¿Alguna consideración final, alguna consulta, duda o aclaración o participación que quisieran Doctor, tener? disculpe. Adelante. Quería preguntarle yo cómo voy a participar de los foros.
Sí, ya he hablado con la gente de la consultora. Me han asegurado de que ya está funcionando. Hoy día me van a mandar tus credenciales y ahí vas a poder tú participar. Ahora, en el tema del foro, lo que nutre realmente el foro es la aportación de todos los estudiantes. O sea, tú puedes subir un comentario y yo te puedo responder, como también te puede responder otro de tus compañeros. Entonces, para asegurar que esto sea factible, muy en paralelo a la información que ya la tenemos lista, me indican los chicos de la consultora, para podértela ofrecer, voy a copiar lo que tú pongas en el foro, lo voy a copiar al foro de UPB Virtual. Cosa de que también de ahí los comentarios que puedan salir, yo los pueda migrar a la otra plataforma para que tú también puedas tener ese conocimiento, ¿vale? Está bien, doctor. Perfecto. Del PDF que me mandó sobre esos, Sí. sobre eso es los foros, ¿verdad? Solo tengo que leer y comentar sobre la Exacto. lectura que hago de los PDF. Son dos foros. Uno es sobre la lectura de la opinión pública. Uno es complementario, el tema de Page y Shapiro, que es para profundizar un poquito más la percepción. Y el otro de los profesores latinos es ya para la participación en el foro. Entonces, lees ese PDF, preparas tu comentario, tu resumen o tu aportación, la subes a plataforma o si gustas me la mandas por WhatsApp y yo la cuelgo en el foro de tus compañeros, ¿no? En el foro de UPB Virtual, para que no te veas perjudicado con ese avance. Y los comentarios que puedan surgir, yo también te los reenvío vía WhatsApp o la plataforma, ¿no? Voy a verificar las credenciales que han generado y te confirmo en unos minutos más también ese aspecto. Está bien, doctor. Muchas gracias. ¿No tienes por qué? ¿Hasta cuándo es, doctor, eso del foro? Mañana. Tienen hasta mañana por la noche. Hasta las 8 de la noche. Está bien, doctor. Vale, chicos. Tesoro. Perfecto, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Hasta mañana, chicos. Descansen. Hasta mañana, doc. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc. Tensoro, conectate a Discord. Ya.